Abogadas y abogados, sean todos bienvenidos a esta sección llamada Semanario Judicial, donde ya sabes que yo escojo los 5 criterios que se me hayan hecho más interesantes de los que fueron recientemente publicados y los platicamos, damos nuestra opinión al respecto y los analizamos un poquito. El día de hoy vamos a checar los criterios que fueron publicados el día 7 de mayo de 2021 y la verdad es que me sorprende porque ustedes saben que el primer viernes de cada mes la corte se suele, pues digamos, no hacer tonta, pero sí distraerse de, ¿sabes qué? Pues te voy a juntar estos criterios de esta semana con los de la siguiente. Pero el día de hoy sí los tenemos, entonces vamos a aprovecharlos. Hay temas que yo sé que te van a servir bastante, entonces te recomiendo que veas todo el video. Sin embargo, si traes prisa o te interesa en una materia en específico, te invito a que veas la descripción del video. En la descripción del video están los rubros de las tesis o jurisprudencias que vamos a ver. Y si tú le picas al numerito azul, te va a llevar directo a cuando empezamos a hablar de ese criterio en específico. Sin embargo, te repito, quédate, yo sé que vas a aprender algo nuevo. Si bien no va a servir para tu vida laboral, porque tal vez tú litigas civil y es algo laboral, sí sirve para que te actualices y seas un abogado o una abogada muchísimo más preparado. Vamos a comenzar con los criterios que tenemos el día de hoy. Y bueno, abogadas, abogados, comenzamos con una tesis aislada. Esta es en materia común, es bastante interesante y sobre todo actual. El rubro nos dice lo siguiente: documentales públicas remitidas vía electrónica para la tramitación del juicio de amparo indirecto, si se insertan como imagen en la propia demanda y no como anexo de esta, incumplen con el requisito de ser una copia inalterada y por tanto carecen de pleno valor probatorio. No es un secreto que en la actualidad ya muchísimos de nosotros estamos promoviendo a través del juicio electrónico, no importa en dónde tú te encuentres. Sin embargo, un punto que ha causado mucha controversia desde que todos lo empezamos a utilizar es cómo se ofrecen las pruebas. Si están bien, que si nada más digitalizándolo, que si tal vez sacando una foto, que si tal vez se tiene que escanear. En este caso está saltando un punto del cual ya había escuchado yo controversia, en el que se refiere que si tú insertas tus pruebas dentro de la demanda, ya serían copias alteradas. O sea, ya no sería una copia fiel del documento porque lo estás poniendo en una hoja que tal vez, o sea, lo estás modificando de tamaño, cositas que tal vez nos pueden parecer una tontería, pero finalmente sí es alterar el documento. Entonces, este criterio nos está diciendo que si vamos a ofrecer alguna documental digitalizada, forzosamente tiene que ser un anexo. No lo podemos meter dentro de nuestro archivo de Word, de nuestro archivo de PDF. Digo Word y PDF porque sinceramente no conozco cómo funcionan todos los sistemas alrededor de nuestro país. Lo normal es que lo digitalices en PDF para que se pueda mandar. Pero a lo que voy, el punto toral de este criterio es justamente que siempre que vayas a anexar algún tipo de documento para ofrecerlo como prueba, tiene que ser como anexo. Nunca dentro del mismo archivo que viene siendo tu demanda o tu recurso. Porque si no, regresamos al punto de lo estás alterando. Bien o mal, este es un criterio que podría generar cierto tipo de controversia porque dices, bueno, pero es que yo lo pegué tal cual está y tal cual son sus dimensiones en una hoja. Sí, pero como ya está inserto en otro archivo, sí lo podríamos tomar en cuenta como que ya se alteró. Finalmente no es algo que sea tan complicado de hacer, solo te lo estoy trayendo aquí el video del día de hoy para que lo tengas en cuenta y para que no te vayan a meter gol con una determinación de estas porque a ti o a tu pasante se le haya ido meterlo de esta manera. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente criterio del día de hoy. De la tesis aislada anterior pasamos ahora a una jurisprudencia en materia común civil que realmente es mercantil. El rubro nos dice lo siguiente: juicio oral mercantil. El artículo 1390 bis, tercer párrafo del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige el amparo directo. Este criterio, si bien se ve muy ostentoso porque sí tiene varios párrafos, seamos sinceros, es algo relativamente muy sencillo en el cual te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú estás llevando un juicio oral mercantil, realmente no hay un medio de impugnación que la misma ley prevea. Tú te puedes ir directo al amparo directo, porque no hay un medio que tú necesitas pues subir este escaloncito. Todos recordamos el principio de definitividad, que es esta parte de, bueno, para poder llegar aquí tienes que pasar de aquí a aquí y ya llegas con nosotros. Pues en este caso nos está diciendo que simplemente no hay escalones en medio de esta resolución y de lo que tú ya vas a impugnar mediante el juicio de amparo directo, porque la ley no prevé ningún tipo de estas circunstancias. Me gustaría que lo leas, me gustaría que si tienes algo que decir lo puedas escribir en la cajita de comentarios. Yo creo que es muy funcional. En esta ocasión vamos a hablar de una tesis aislada, esta es en materia penal. Es un tema un poco complicado por lo que refiere pues, la misma tesis.
Sin embargo, creo que el punto específico de lo que nos está hablando es muy importante que lo conozcan, sobre todo si te dedicas al penal. El rubro dice lo siguiente: reparación del daño, lineamientos para decidir en qué casos debe postergarse su cuantificación hasta la etapa de ejecución de la sentencia. En este caso en particular, y te pediría mucha sensibilidad respecto a este tema, el mismo criterio nos está diciendo que varios menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por trabajadores de un jardín de niños perteneciente al sector público. Entonces nos está diciendo que los adultos que los representaban ofrecen pruebas para solicitar que se cuantifique la reparación del daño de estos menores. Sin embargo, el juzgador dice, ¿sabes qué? No creo que es momento, vamos a dejarlo un poquito para después. Este sería un tema del cual podríamos hablar durante muchas horas y hay muchos puntos que podrían defenderse respecto a si sí se tiene que hacer en ese momento o se tiene que hacer después. Sin embargo, me gustaría ir justamente a la parte que está señalando este criterio, en el cual nos dice que los rubros que se siguen para poder determinar esta cuantificación no tienen que ser necesariamente al pie de la letra, no es digamos un instructivo. Sin embargo, hay cosas que debemos tomar en consideración sí o sí. Nos dice, por ejemplo, que hay que descartar la expectativa de una cifra exacta y procurar definir la cifra adecuada desde la perspectiva. Los elementos que integran la cuantificación del daño no debe leerse como requisitos mecánicamente. Es lo que te estaba diciendo, o sea, hay que también ser concretos en que tal vez no vamos a llegar a una cifra exacta de, ¿sabes qué? Me debes un ejemplo, 10 pesos, sino que hay que hacer una estimación de hasta cuánto podría ascender y sobre eso oscilar en cantidades que puedan adecuarse justamente a las necesidades de lo que va a ser la reparación del daño. En segundo punto nos pone precisar los alcances de las pruebas presentadas y en su caso justificar por qué no son suficientes. El tercer punto nos dice explorar si en autos existen elementos probatorios adicionales. El cuarto nos dice evaluar si es posible recurrir a los criterios de equidad y razonabilidad para subsanar la falta de información probatoria. 5. Analizar la viabilidad de anticipar la reparación por determinados conceptos o dictar un monto parcial susceptible de actualizarse. 6. Considerar si existen medidas de reparación que no ameriten una cuantificación económica. Y 7. Al evaluar si procede determinar la reparación del daño parcial o total desde el dictado de la sentencia o los tribunales deben garantizar que se respete el derecho de audiencia del imputado. En cuestiones como estas, que son tan delicadas, sería estúpido y arbitrario decir que se determine una cifra exacta desde el momento, porque hay cosas que, como te decía, tal vez no vamos a poder cuantificar en el momento. Y hay cosas que requieren de inmediatez, o sea, tal vez la asistencia psicológica, tal vez algún tipo de procedimiento médico que desgraciadamente se requiera para este caso en específico, y obviamente se va a cuantificar finalmente hasta que se dicte la sentencia, pero son cosas que se necesitan hacer ya en este momento y no nos podríamos detener y decir esto va a ser, porque qué tal que si este procedimiento, qué tal que este procedimiento se sale del presupuesto que la sentencia ya estaba dictando o que fue lo que estaban pidiendo estas personas. Son temas que, como te he dicho varias veces, demuestran el punto de que cada asunto tiene sus particularidades y hay que analizarlo en concreto, viendo qué es lo que lo conforma y cuáles son las posibles soluciones. No podemos generalizar y no podemos tener parámetros para todos los asuntos, porque cada uno tiene sus cosas que van a saltar, cada uno tiene sus temas delicados, como en este caso, y pues se me hace un criterio acertado. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú piensas del otro lado de la pantalla. De ahí nos vamos a seguir con una tesis aislada, esta es en materia penal y la traemos aparte de para también pues romper un poquito la tensión del tema anterior, para que me digas qué opinas, porque se me hace una cosa que en lo personal me da risa, pero entiendo a dónde iba el punto. El rubro dice lo siguiente: principio de inmediación en el sistema penal acusatorio y oral. La celebración excepcional de las audiencias inicial y de juicio oral o de alguna de sus jornadas mediante el sistema de videoconferencia no viola siempre que su desarrollo se verifique personal y directamente por el juzgador. El criterio está muy chiquito y tú lo vas a poder ver. ¿Qué fue lo que pasó? Algún abogado dijo: como fue por videoconferencia la audiencia, entonces no existe el principio de inmediación y entonces pues denle chance a mi cliente. En este caso los tribunales colegiados de circuito te están diciendo: oye, no chingues, porque
No hay otra palabra para expresar esta situación. O sea, que no se esté llevando personalmente no quiere decir que no existe este principio de inmediación. Repito, entiendo a dónde iba, entiendo cuál era el camino que quería seguir el abogado diciendo, pues vamos a ver qué es principio de inmediación y vamos a ver qué dice la Real Academia Española de la Lengua respecto a la palabra y que se requiere justamente que estemos cara a cara, físicamente, personalmente, para que se respete este concepto, para que entonces sea que sí se está respetando el debido proceso. Pero pues hay que atender a la situación que estamos viviendo actualmente. Repito, veo claramente cuál era la intención del abogado. Sin embargo, creo que, pues, es que, mira, con todo esto que estamos pasando y con la posibilidad de exponerte al virus y que si es más fácil también hacer las conferencias y las audiencias desde tu casa por la situación que tú quieras, pues hay que ser razonables. Y personalmente yo no creo que se rompa el principio de inmediación si estamos en tiempo real hablando el juzgador con el imputado. Porque finalmente sí existe una comunicación y si recordamos cuál es este principio, pues el juzgador está ahí presente al momento en el que se está llevando el procedimiento. Sin embargo, que esa sea la pregunta del día de hoy. Dime, ¿crees que se está respetando el principio de inmediación mientras se hagan las audiencias por videoconferencia o requieren ser presenciales para que este principio sea respetado? Házmelo saber en los comentarios y vamos a seguir con el último criterio que tenemos para el día de hoy. Nos vamos a ir con una jurisprudencia que yo sé que te va a servir, entonces por favor sácale screenshot, guárdala y tenla en tu archivo. Es en materia común civil y el rubro nos dice lo siguiente. Personalidad. El recurso interpuesto contra su desconocimiento en el juicio de amparo no debe desecharse con base en el argumento de la falta de personalidad. Vamos a entrar en contexto rápido. Se promueve un juicio y resulta que el juzgador dice, ¿sabes qué? No tiene personalidad la persona que está promoviendo, entonces se tiene por desechado y chido va y lo que sigue. Te están diciendo que los tribunales colegiados, cuando se interponía un recurso en contra de esta determinación, lo estaban desechando porque decía, pues es que no tiene personalidad, ¿qué se supone que vamos a seguir? Pero aquí está entrando el rollo en el que te dicen, es que justo estas personas te están diciendo que quien promovió sí tenía personalidad y no tendrías por qué desecharlo. Te está diciendo que esto debe considerarse como parte del estudio de fondo del recurso y no lo tienes que tirar por la borda de inmediato. Porque además de que se van a dar los argumentos de por qué se dio esta determinación ya por parte del tribunal colegiado, pues la verdad es que puede ser que el juzgador se equivocó a la hora de checar si sí tenías o no personalidad. Y si tú vas a la siguiente instancia y te dicen, no te lo voy a recibir porque ya se desechó y shalala de poli, entonces pues está vulnerando tu derecho a recibir a justicia. Entonces pues se me hace padre, se me hace interesante. Yo sé que va a ser funcional, sé que a más de uno de ustedes les va a servir para su vida laboral y te pediría que lo compartas con alguno de tus amigos. Voy a dejar este clip en Facebook para que también lo puedas compartir muchísimo más rápido o a través de Instagram. Aquí aprovecho para enseñarte las redes del canal que te van a estar apareciendo en pantalla y pues continuamos. Y bueno, abogadas, abogados, muchísimas gracias si llegaste a esta parte del video. Eso es todo por hoy. De verdad espero, como siempre, que alguno de estos criterios te sirva a ti o a cualquiera de tus conocidos. Para eso son. Qué bueno que estés viendo estos videos. Qué bueno que tengas este interés por seguirte actualizando y sigue así, porque recuerda que un buen abogado nunca deja de estudiar. Muchísimas gracias por todo. Te quiero un chingo. Nos vemos en los próximos días con muchísimos más videos. Hubo en la semana preguntas y respuestas de Derecho para Todos, pero el día de mañana tenemos preguntas y respuestas de cosas de la carrera. Entonces, si tú todavía estás estudiando, probablemente el video del día de mañana te sirva bastante. Si lo estás viendo después, probablemente ya te esté saliendo una etiquetita aquí o en los videos que te recomienda justo cuando termina lo voy a dejar para que puedas darle clic nada más y te lleve directo para allá. Pero bueno, mi nombre es José, esto es Derechología, cuídate mucho y nos vemos en los próximos días. Let's go.